Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Reborn y bueno, vamos a intentar iniciar una serie de tutoriales encarados al dogfight. No soy el mejor para enseñaros dogfight, no porque no sea bueno o malo, ¿vale? No por eso, sino porque a mí nunca nadie me ha enseñado dogfight y bueno, pues si alguien no te enseña es difícil desarrollar un método de enseñanza, ¿no? Aunque también se puede. Pero vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Tenemos aquí a Crasius conmigo. Hola Crasius, ¿qué tal? Aquí estamos. Ahí estamos, acabamos de hacer un merge ahí, como estamos viendo. Y bueno, este primer capítulo lo vamos a enfocar justo a eso, al merge. ¿Qué es el merge? Palabra importantísima. Pues es el cruce, ¿vale? Vamos a informar generalmente del merge siempre, ¿vale? ¿Y cómo vamos a saber cuándo es un merge? Pues hombre, pocas veces te sueles cruzar con tu vuelo aliado de frente, ¿no? Pero la situación más o menos te vas a ver que estás en dogfight. Si te cruzas con un sub-27, pues será un merge. Si te cruzas con un F16, por lo mismo, no es un merge, ¿vale? Así que bueno, estamos ya en cabina. Voy a... tontería que configure tema luces, así que no hagáis caso a configuración hoy. Vamos a simplemente basarnos en lo que vamos a ver en el radar y demás cosas, ¿vale? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser la velocidad del enemigo a la hora de cruce. También nuestra velocidad, evidentemente, ¿no? Si el contacto se mueve a unos 700 nudos y nosotros a 500, a ver, ¿eso qué va a significar? Pues seguramente el enemigo ese quiere irse a la vertical. No por el hecho de que nosotros llevamos 500, más bien por el hecho de que él lleva 700, ¿ok? Bueno, pues ya que tenemos el contacto en radar y lo tenemos también en el RWR, pues deberíamos fijarnos evidentemente de las millas de distancia a la que estamos, a 21 millas, y la velocidad de aproximación, 460 nudos. Nosotros estamos ahora mismo a 420 nudos, una velocidad buena son unos 500 nudos para entrar al combate, ¿vale? Pues bueno, pues lo suyo debería meter por combustión. Intentar tener, ya veremos un poco sobre tácticas, pero intentar tener la velocidad ya cogida en distancia, para, por si acaso, en un combate real siempre hay sidewinders. Ahora mismo solo estamos hablando de cañón, estamos hablando muy teórico, pero en un combate real te interesa que los cruces, antes de llegar al cruce, ir en idle para enfriar el motor y que no te puedan disparar un misil. Aquí no, aquí estamos olvidando un poco eso, así que bueno, pues vamos a ver, estoy ya en modo dogfight, pasaríamos rápidamente y vemos que nuestro contacto está a menos de 10 millas, 500 nudos. Pues bueno, es el momento de abrirnos un poquito para un lado. Generalmente prefiero echarme un poquito para un lado, porque así ya en este momento, cuando lo tengamos en visual claramente, viramos hacia él un poquito antes. Y como ambos vamos a unos 500 nudos, ¿vale? Bueno, yo voy a 600 ahora. Pues es más o menos lógico que hagamos un combate a un giro, bueno, a giro horizontal. Ahora luego que si el contacto se va hacia abajo o hacia arriba, como acaba de pasar ahora, pues ya es otra de las cosas, ¿vale? En este caso yo estoy intentando mantener mi energía. Es una de las cosas que hay que hacer, mantener energía. Pero sobre todo lo que hay que hacer es mantener la visual con el enemigo. Yo ahora mismo casi he perdido la visual por el color del terreno. Y tampoco hay que tener mucha energía como me está pasando ahora a mí ahora mismo. Voy a 550 nudos. ¿Y eso qué está haciendo? Que mi giro sea muy amplio. Entonces él, aunque vaya en vista exterior, lo tenemos aquí, también a 600 nudos. Pero bueno, como está por debajo, se puede permitir coger más Gs. Entonces eso le permite a él cogerme un poco las 6. ¿Por qué? Porque voy muy en exceso de velocidad, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver una maniobra, no la maniobra en sí, sino de, fijaros, estamos ambos a 500, 600 nudos ahora, 600... Ya cuando estás en 700 se ve más o menos que no va a ser un combate horizontal, ¿vale? Yo estoy subiendo ya a 620 tal. Esto se intuye que va a ser un combate en la vertical. En la vertical y evidentemente, como llevamos mucha velocidad, va a ser hacia arriba. No va, el que se vaya aquí hacia abajo en este cruce sería un poco estúpido ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué sería estúpido irse hacia abajo? Porque si vas a 600 nudos y encima te vas hacia abajo en combustión, pues lo que va a pasar es que vas a acabar con 900 nudos, vas a romper el avión y mira, ahora mismo estoy en Ángeles 23, 315 nudos, casi me he metido muchas Gs. Y otra vez nos hemos hecho un cruce, ¿vale? Y bueno, pues esto ya podría degenerar en otras cosas, ¿vale? Cada merge, pues ya no hace falta que en cada merge estemos atentos a la velocidad. Simplemente vamos a tener que estar atentos en el primer merge a esa primera velocidad. El resto tenemos que saber el estado de energía de nuestro contrincante. Bueno, pues en este momento que estamos los dos a 5 millas, 400 nudos, veo que él sigue aumentando, 500 nudos y yo 400...
Bueno, 530 no es un síntoma que me diga que se va a ir a un combate vertical, ¿vale? Pero si yo a estas velocidades me voy a un combate vertical hacia arriba, sería un poco la catástrofe, así que tendría que irme al combate vertical por debajo, ¿vale? Yo seguiría ganando mucha velocidad, pero me la consumo con las Gs y él, pues evidentemente su exceso de velocidad se va hacia arriba y nos haríamos un cruce en la vertical, pues el descendente con más energía, él ya va a venir con más energía constantemente. Entonces mi interés aquí, ¿cuál va a ser? Pues en estar ya virando hacia el suelo un poco antes, pero claro, fijaos que ahora mismo le estoy dando toda la oportunidad de disparo, no sé ni dónde está, ¿vale? Así que tampoco hay que virar tanto antes, tenemos que salirnos de su línea de giro por un lado o por otro, ¿vale? Aunque bueno, aquí por ejemplo vemos que en esta, ¿veis? Ahí ha quedado delante mía, pero yo no tengo velocidad para seguirle, ¿vale? O sea que esto tampoco es la mejor maniobra, no es la solución, nunca hay una solución a una maniobra que te hagan. Así que lo que tenemos que aprender es simplemente a reaccionar a las cosas que veamos, a los síntomas, para luego hacer una maniobra y ver si el otro falla en la decisión de la maniobra o acierta, ¿ok? Y bueno, en este caso pues veis que seguimos en neutral, aunque él ahora mismo tiene 230 nudos, yo también estoy a 200 y pico nudos, hemos igualado energías, que claro que tampoco estamos combatiendo, simplemente estamos grabando, ¿vale? Así que no hagáis mucho caso a este dogfight. Bueno, pues en este caso estamos volando los dos a... Bueno, yo a 450, mi compañero está a 500 nudos, bajando. Pero la idea es que si vemos que llevamos una velocidad de 450 nudos, que es velocidad de esquina sin exceso de energía sobrante, ahí segurísimamente o hacemos un combate vertical hacia abajo, ¿vale? Porque hacia arriba es imposible. O hacemos un combate pues a un círculo, ahí que si nos estrellamos... Bueno, un círculo o dos círculos, ¿vale? Simplemente sería que en este caso quiero mostraros el combate a un círculo, que como veis en un círculo, cada uno vira hacia el mismo lado, por así decirlo, él hacia la izquierda y yo hacia la derecha, y en los primeros 180 grados pues ya nos volvemos a cruzar. En este caso he tenido yo la primera oportunidad de disparo, porque mi giro ha sido más pequeño, ¿vale? Ahora mismo he metido por combustión y tengo mucha más velocidad, con lo cual mi giro se ha hecho más grande y le he regalado las 6 claramente, y la oportunidad de disparo ha sido para él, ¿vale? Entonces, cosas que pueden pasar en los combates a un giro es que si no controlas tu velocidad, y a la hora de controlar tu velocidad normalmente te interesa drenarla, pero no mucho, evidentemente no te vas a quedar a 200 nudos, pero no te vas a ir a 500, o sea, no te interesa ganar energía. Si la drenas, la velocidad, gastas velocidad, vas a hacer un giro más pequeño y va a pasar pues como acaba de pasarme a mí, que he tenido la primera oportunidad de disparo porque yo iba dentro del giro del combate, entonces podría haberle disparado, que le hubiese dado o no, ya sería otra cosa, pero lo importante es tener oportunidades de disparo, siempre, ¿vale? Entonces, en un combate a un giro, que ha sido un combate a un giro, a un círculo, perdón, intentar meter muchas Gs. No siempre es la solución, recordar, desde dogfight no siempre es la solución lo que estoy diciendo. De hecho, lo más normal es que sean nunca. Pero bueno, así que meteros Gs e ir hacia el contacto con la máxima potencia posible para aguantar la velocidad con las Gs, ¿vale? Bueno, estamos a 450 nudos otra vez, los dos, y la idea es ver un combate a dos giros. A dos giros es generalmente el combate que siempre vamos a hacer, porque siempre vamos a tener tendencia a virar hacia el avión enemigo. Si yo pongo el avión enemigo a mi derecha, claramente, como lo estoy poniendo ahora, voy a virar a mi derecha, ¿vale? Y mi enemigo pues va a virar hacia el otro lado, hacia mí. Por eso casi siempre el combate normal es a dos giros. En este caso lo vamos a hacer los dos, ambos a izquierdas, pues ya nos hemos puesto de acuerdo, para eso es un vídeo. Y bueno, la idea es que lo veáis. No lo difícil, sino lo no habitual es un combate a un círculo, como hemos hecho antes. Ahí, ¿veis? Se vira hacia él. Izquierda a izquierda, pues evidentemente aquí lo que nos va a interesar en un combate a dos giros es mantener bastante energía, aunque no tanta. Lo que pasa es que ya tenemos aviones ligeros, entonces acelera muy rápido el avión. Y vamos a controlar pues con las Gs. Iremos generalmente en combustión y iremos metiendo más o menos Gs. Y ahí veis que con un avión ligero, que es en mi caso, que ahora mismo tengo 2200 libras, pues evidentemente los combates se hacen bastante fáciles. Ahí nos cruzamos otra vez. Veis que se tarda bastante en un combate a dos giros. Un combate a dos giros es bastante ideal para disparar misiles, si tuvieras misiles. Un combate a un giro, o tienes misiles tipo AI-9 o no, realmente no sueles tener posibilidad de disparar
un misil. Y bueno, también tener cuidado, como estáis viendo conmigo, que tenemos el cansancio del piloto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya el combate podría degenerar, me voy a la vertical y le sigo, ya dependiendo de las velocidades que tengamos, que veis que todavía tenemos energía más que de sobra. Ahora vamos a ver un ejemplo del... No es que sea la contra, pero cuando veáis que alguien va a venir rápido, lo que podéis hacer es, cuando os falten nombres, no cuando falten 15 millas como ahora, ¿vale? Pero cuando os falten unas 10 millas, picar bastante para bajar la altura, lo que os va a dar velocidad, evidentemente. Y si él no sigue, ¿vale? No es que sea el típico error, pero errores que pueden pasar. Si no sigue, pues hombre, en el cruce ya estáis ganando bastante giros ya. Pero claro, tenéis que tenerlo en visual. Yo ahora mismo sé que está por ahí. Nunca uso el modo casco, ¿vale? Ahí tengo visual. Ahí le vemos, por si no lo estáis viendo. Entonces, a esta distancia yo ya puedo empezar a remontar en la vertical, ¿vale? Si él no viene hacia mí, o aunque viniera hacia mí, yo ya tendría que estar remontando a la vertical como estoy haciendo ahora. Y bueno, pues a ver, ya está, las 6 regalas, ¿vale? Si él hubiese picado hacia abajo, pues ¿qué le pasaría? Pues que va a venir con un exceso de velocidad muy alto y se va a estrellar contra el suelo o tener un giro tan amplio que me va a facilitar las 6. Entonces ya estamos forzándole a dos situaciones: o te quedas arriba con tu alta velocidad y te pasa esto, que estoy ya a tus 6, a no ser que él, aún así, que tenga mucha velocidad y se vaya a la vertical, y entonces tú no puedas trepar tanto, ¿vale? Porque también, ya os he dicho que no hay solución. O sea, él me hace una cosa, no hay algo que solucione eso que me hace él. Simplemente, si él tiene 700 nudos, se va a la vertical y yo me voy a la vertical con 5000 pies por debajo y encima empiezo con 500 nudos, pues ¿qué va a pasar? Pues esto que está pasando ahora, que entramos en pérdida y ya está. Y se acaba el combate y la ventaja la vuelve a tener él. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando veáis que alguien os viene no necesariamente alto, pero sí energético, y vosotros no estáis energéticos, o os encontráis en la situación, que más bien es lo que va a pasar, que os encontréis en una situación que estáis volando, entre comillas, bajo, pues si sepáis que él viene energético, lo mismo os interesa iros un poquito más abajo y terminar bueno, intentar usar un poquito esa ventaja, ¿vale? Bueno, pues ahora en esta situación vamos a ver lo siguiente, igual que el anterior hemos visto, que él venía energético y yo me he bajado en altura, pues yo veo que viene más o menos energético, que tiene más energía que yo me bajo en altura, lo que también me va a dar más energía, así que puedo seguir en Podcavitar o Nidal. Y ahora vamos a ver en el caso en el que él me esté siguiendo, ¿vale? Y que él venga muy pasado de velocidad y yo, bueno, pues tampoco voy a frenar o meterme a velocidad más de esquina, ¿vale? Recordad que las velocidades de esquina son de 320 al 450. Importante que tener visual. Yo todavía no tengo visual con el objetivo, así que estamos en la SID. Ahí lo veo, vale. Pero bueno, pues ahora él viene a una velocidad de 650 nudos. Entonces yo hago un combate a un giro, vale, y fíjate que si me meto mi máxima Gs, ya estoy, y me da tiempo a corregir otra vez la postura. He corregido 2 veces dentro de su giro y ya le tengo a tiro para mis misiles o para mi cañón, ¿vale? Me daría igual. Bueno, pues en este ejemplo vamos a ver lo que sería el combate, la vertical, uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿vale? Yo voy a ir corto de velocidad, como estáis viendo, unos 400, que sigue siendo una velocidad de esquina, y nuestro enemigo pues va a venir en un combate muy energético. Entonces yo la única solución que tengo es irme hacia abajo. Algo que podría hacer mi enemigo pues sería ir volando bajo, más bajo que yo, con lo cual mi poca velocidad no me daría para hacer un combate hacia abajo en la vertical, me tendría que quedar en la horizontal, ¿vale? A no ser que me quede en Ángeles 14 y si combate hacia Ángeles 14, lo cual es un poco extraño, ¿vale? Entonces bueno, aquí tenemos, aquí viene, y bueno, pues iremos hacia él. Hacia abajo, pues aquí evidentemente tendríamos que hacerle un poco de combustión, buscarle rápidamente, suave, y yo siempre recomiendo, ahora porque todavía no estamos en combate vertical, simplemente es el cruce, pero en los combates verticales siempre intentar estar en la parte de abajo del círculo que describes con un mínimo de 300, ¿vale? No subir si vais por debajo de 300, ¿vale? Vamos a seguir este combate vertical, así que Crasius sigue rompiendo hacia arriba. Fijaros que en este caso yo ya me he puesto a las 6 porque él iba súper pasado de velocidad, entonces aunque se ha ido hacia arriba y no nos hemos cruzado ni nada, bueno, su círculo ha sido tan fucking enorme que nada, que ha pasado pues lo que está pasando ahora mismo, que yo al tener menos velocidad pues le he ganado. Él está a 560 nudos, yo a 400, bueno,
Bueno, pues en el enfrentamiento vamos a ver en el que el enemigo se va en el combate vertical hacia arriba y yo hacia abajo. Y esto es bastante fácil para parte del enemigo si él, en vez de estar volando sobre mi misma altura, volase sobre Ángeles 7, porque así yo no podría irme hacia abajo por el tema de que te estrellas con el terreno, ¿vale? En este caso lo simulamos así porque viene siendo una especie de combate a 2 círculos en la vertical. Y bueno, para que veáis pues el segundo cruce, que generalmente va a ser un combate en el que ambos tenemos la posibilidad de disparar el uno sobre el otro. A cañón, estamos hablando siempre a cañón. Bueno, pues aquí yo metería por combustión porque me interesa ganar energía. El problema puede ser que perdamos la visual con el objetivo, tanto él conmigo, yo con él, en este cambio de cámara, por así decirlo. Y fijaos que yo ya estoy a 500 y pico nudos. Y ahí, bueno, pues ahí tengo los steel. Y ahí pues casi ya estamos el uno apuntando al otro. Y bueno, pues ahí, si no me hubiese perdido mi compañero la visual, pues me habría disparado de frente en vez de regalarme las 6. Vale, que es otra de las cosas que puede pasar. Correcto. Que pierdan el contacto. Bueno, pues eso ha sido todo por el primer capítulo. Solo ha sido los distintos tipos de cruces que pueda haber. No es que sea la mejor manera de ver las cosas, pero bueno, ya sabemos que son los cruces. No hay ninguna ventaja táctica con respecto uno u otro. O sea, no es decir, venga, siempre voy a hacer este o voy a hacer este. No. Tienes que haberlos visto todos, hacerlos todos, volar con algún amigo y hacerlos, ¿vale? El dogfight solo se puede aprender entrenándolo. No, por ver estos vídeos no vas a hacerte el mejor dogfighter del mundo, ¿vale? Simplemente te voy a mostrar situaciones en las que te tienes que practicar el verte en ellas y reaccionar en ellas, ¿vale? Y te voy a dar pues situaciones y reacciones que puedes tener y que va a tener el enemigo, o sea, ¿vale? Las dos cosas. En los siguientes vídeos vamos a ver pues ya un poco más situaciones más dentro del combate, sobre todo más tips. Aquí hemos tenido el tips de importante de la velocidad que va a entrar el enemigo para pensar qué va a hacer, entonces nosotros qué le vamos a hacer, ¿vale? Siempre tenemos que estar pensando en hacerle algo al enemigo para que cometa errores, ¿vale? El dogfight gana el que menos errores comete. Es la única frase que os voy a decir que es verdad. La energía es vida. Sí, la energía es vida, pero también dentro del dogfight hay una fase en la que la energía no es vida. ¿Que siempre tienes que mantener alta energía en el dogfight? Sí, es lo deseable, pero esa fase que os digo justamente es la que rompe la regla. Entonces siempre va a haber un algo por ahí que esas frases que tanto dicen no me sirven. Así que chicos, espero que os haya gustado, que os resulte entretenido. Y bueno, espero vuestro apoyo. Comentar debajo cosas que veáis que me hayan faltado, sobre todo en estos vídeos, que ya os he dicho al principio del vídeo, no me siento perfectamente capacitado para enseñarlos desde pura plana, porque nadie me ha enseñado mi dogfight, ¿vale? En Falcon nadie me ha enseñado nada, pero bueno, hay manuales, pero vosotros sabéis que no hay manuales de dogfight, no hay ningún sitio donde vayas a aprender dogfight simplemente leyendo o tal. Sí hay muchos vídeos en YouTube, pero tampoco enseñan, no hay tutoriales de dogfight en BMS, ¿vale? Lo mismo si hay del IL2 de cómo disparar, pero es como disparar, no es tácticas y maniobras y demás, ¿vale? Así que bueno, poco a poco iremos avanzando en el dogfight y llegará un momento en el que el dogfight pues lo haremos 2 contra 2. Y sobre todo quiero daros una remarca importante en lo que es para mí el módulo dogfight de Falcon BMS. Me parece, no el módulo en sí, sino ser un buen dogfighter en ese módulo me parece una ridiculez, ¿vale? Contra otros humanos. Eso no significa que seas bueno echando dogfight. Puede ser que tengas mucha práctica en mantener más energía que alguien, pero en campaña, que es a lo que nos vamos, cuando entras en dogfight contra un MiG-21 que no te lo esperabas, los dogfights siempre van a ser cosas no esperadas. Un dogfight no tiene que ocurrir nunca te puedes encontrar en una situación de dogfight, y si te encuentras es que has hecho las cosas bastante mal, ¿vale? O que necesitas esa situación, ¿vale? Puede también ser alguna necesidad. Pero esos dogfights de campaña van a ser de otra manera. Tu avión va a pesar más o puede pesar menos, pero vas a llevar más munición, vas a llevar tanques de combustible exteriores, no vas a eyectar el tanque de combustible en el momento que entras en dogfight, porque un dogfight tiene que durar 30 segundos. Si dura más de 30 segundos, pues vete pensando que has muerto, ¿vale? Lo suyo es que dure 30 segundos y ya está, y salir de la zona. Entonces lo normal no es tirar los tanques de combustible. Lo mismo si los sueltas porque se está alargando más de los 30 segundos y ya dices voy a morir. Entonces los sueltas y lo das todo en el dogfight. Pero eso no es así.
Así que bueno, después de estas reflexiones y dejando bien matizado que los dogfights del modo dogfight y los dogfights reales son totalmente distintos y que dominar uno no significa ser el mejor en el otro, hay muchas situaciones que os van a faltar, pero para eso vamos a verlas aquí. Así que ahora sí que sí, suscribiros ya por tercera vez que os lo digo, darle a like, despediros de Crasius, adiós Crasius. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, feliz Hare Christmas y feliz todo. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. See you later, bye bye. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.